No es que nunca tengas tiempo, no es que no puedas hacer todo y no es que todo el día te la pases trabajando y no alcanzas nada. Es que no tienes estructura. We make moves, we build vibes, chasing goals with the tribe. Money, purpose, peace of mind, live the dream, revive. Si eres emprendedor, seguramente una de estas frases es parte de tu vida. Es que el tiempo se me fue como el agua, la semana no alcanza, yo quisiera tener días de 72 horas. Es todo muy común de las cosas que decimos y muchas veces tiene que ver más con nuestra falta de organización que con que el tiempo no abunde. Todos bajo el sol tenemos 24 horas y ¿por qué entonces a otros les da mucho tiempo para poder hacer las cosas y yo siento como que me quedo fuera? Pues bueno, normalmente responde a 3 condiciones de vida que no te estás dando cuenta de tener. Hola, antes de continuar con la información, déjame presentarme. Mi nombre es Pablo Meléndez y soy consultor de negocios durante los últimos 10 años. He fundado este movimiento de la tribu del business con el enfoque de poder ayudarte a encontrar soluciones que te ayuden a dirigirte en ese mundo peligroso de los negocios. Así que, si este contenido te gusta, te invito a que te suscribas. Nos ayuda mucho a llegar a otras personas, que comentes cualquier cosa de la que quieras que platiquemos y que podamos trabajar. Y si quieres ahondar más en la conversación, ve a nuestro sitio web en latribudelbusiness.com, donde puedes encontrar muchos recursos los cuales te van a poder ayudar para ir desarrollando tu carrera de emprendedor. Volvemos al video. Ahora, si eres emprendedor, lo más seguro es que movilizar tu agenda es algo complicado. Te pasan múltiples cosas como que se te mueven las agendas, te aparecen clientes de imprevistos o del mismo negocio o proyecto te van a generar diferentes circunstancias y dificultades que vamos a manejar. Así que hablemos de las etapas de la gestión del tiempo en el emprendimiento. Número 1, vamos a entender el hecho de cuando estás pensando en emprender. Luego tienes la siguiente, que vendría a ser cuando ya eres oficialmente un startup. Básicamente ya arrancaste, ya empezaste a operar, ya estás vendiendo algo. Y por último, a lo que ya le llamo con cariño la empresita. No de manera despectiva. Todos arrancamos con una empresa pequeña, entonces no te sientas mal, estás creciendo, estás empezando. Si estás fuera de este nivel y ya estás como tal trabajando con empresas grandes o con procesos ya comerciales, te invito a que veas el siguiente video que vamos a colocar por acá, en donde vamos a hablar de esas etapas donde ya estás escalando directamente. Pero si todavía estás en una de estas 3 etapas, continúa con el video, te va a servir un montón. ¿Qué pasa cuando estás pensando en empezar a emprender? Pues bueno, en esta temática lo más seguro es que tienes un trabajo. Lo más seguro es que puedas tener estudios. Y todas estas son premisas y cosas que son importantes de poder trabajar, pero aquí es donde vas a ir organizando tu tiempo. Tu tiempo tiene que ser algo interesante para poder ejecutar. Y aquí es donde te voy a dar los 3 consejos prácticos para poder iniciar el concepto de pensar en dónde emprender directamente. Si tu fase inicial es estoy pensando en empezar a emprender, vas a hacerlo de la siguiente manera. Número 1, es mucho más fácil emprender sobre la pasión. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos tenemos algo que nos encanta, que nos apasiona y que sería algo que haríamos completamente gratis. A mí, por ejemplo, me encanta hablar y dialogar con las personas. Heme aquí. Esa es una de las mejores formas en la que puedes emprender directamente. ¿Por qué? Porque sobre esa línea vas a dedicarle verdaderamente pasión a lo que quieres hacer. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer que a ti lo que te encanta es la repostería. Perfecto. Y estás pensando en emprender sobre esa línea. Entonces, directamente, ¿cómo puedes hacerlo? Aprovechando tu tiempo libre, de manera que lo que vas a dedicar para tu emprendimiento es tiempo que podrías estar utilizando en otras cosas. Cuando yo empezaba mi carrera directamente, utilizaba todo el tiempo libre para poder estudiar sobre fotografía. Mi primer emprendimiento fue directamente una agencia de creación de contenido. Así fue como empecé a trabajar con las marcas más importantes y desarrollé mi carrera como fotógrafo. No me molestaba estar preparándome ni estudiando porque era algo que a mí me apasionaba. Entonces, en mis tiempos de comida, cuando estaba en el baño, cuando iba en el tráfico, cualquier momento era bueno para estar aprendiendo y consumiendo contenido en relación a este tipo de estructuras. Así que vale mucho la pena que si vas a emprender y estás pensando en emprender, primero lo hagas con algo que te apasiona.
Ahora, va a ser muy diferente si estás pensando en emprender, pero directamente porque lo que necesitas es dinero. Déjame decirte algo. De entrada, no necesitas emprender. Si lo que tienes es necesidad, lo que necesitas es vender. Y eso es algo muy diferente. No confundas la idea de emprender con la idea de vender. Tú puedes vender sin necesidad de tener un emprendimiento y puedes vender los emprendimientos de otras personas. Mi recomendación es, si lo que buscas es dinero, no emprendas. De entrada, porque el emprendimiento primero te va a tomar 3 años antes de poderle ver rendimiento. Así que si lo que estabas buscando era dinero rápido, aquí no es, papa. Pero si lo que quieres es directamente tener una segunda fuente de ingresos, entonces tienes que irte por otra vía, que es directamente el concepto de ventas o comisiones. Vete con cualquier amigo que tengas que ya está emprendiendo y ofrécele el poder vender. Ya sea en tu trabajo, en tu escuela, en tu colonia, en tu edificio de apartamento, donde quiera que estés. Pero es mucho más fácil hacer dinero vendiendo que emprendiendo. Vender es únicamente para aquellas personas que tienen una verdadera pasión y que quieren construir algo a raíz de ese emprendimiento. A mí me encantan mucho las personas que, por ejemplo, ponen cafeterías o que ponen fincas, porque normalmente hay una pasión bien fuerte detrás de ellos en ejecutar. También es muy común encontrar personas a nivel de servicios que verdaderamente aman lo que están haciendo. En el mundo creativo, como la de mi agencia, he asesorado a otras agencias, en donde lo bonito de ese diálogo es que encuentras gente que verdaderamente está apasionada de cambiar el mundo con lo que está haciendo. Por otro lado, tengo infinidad de amigos que lo que quieren es hacer plata y por lo tanto tienen varios negocios en paralelo en donde ni siquiera son dueños del negocio. Muchas veces simplemente tienen un esquema que les ayuda a vender, un formato que les permite promocionar y sobre eso puedes hacer dinero. Hacer dinero emprendiendo no es la razón para hacerlo. Emprendes porque quieres cambiar el mundo. Si necesitas dinero, enfócate en vender, no en emprender. Y si quieres aprender más sobre las ventas, vamos a tener un video disponible para eso. Así que coméntanos directamente qué te gustaría aprender sobre ese tema. Vamos a la siguiente fase, que es cuando ya tienes un startup. Ya le entraste, ya estás montado en el macho, como diríamos en Guatemala coloquialmente. Pues ahora viene la segunda parte y es ver qué fregados hago porque no logro solventar. Aquí te voy a proponer que lo primero que tienes que hacer es identificar un estado de situación. El estado de situación es lo mínimo que deberíamos de tener para poder definir hacia dónde vamos. Como decía mi abuelita, el que no sabe dónde está ni para dónde va, cualquier bus le sirve y a cualquier destino llega. Y esa no es la idea de un emprendedor, mucho menos de un dueño de negocio. Si estás en un startup, lo más seguro es que estés trabajando de manera autoempleada, es decir, tú eres el todólogo de la empresa y te echas esa típica conversación con tu cliente donde le dices, permíteme, voy a hablar con mi equipo y te vamos a dar una respuesta. Estamos de acuerdo con la premisa de lo que te hemos ofrecido. Es normal, todo lo hacemos. Al principio todos somos el barrendero, el formato, la secretaria y además el genio de la lámpara. Cuando yo empecé éramos mi esposa y yo. Y directamente yo le decía a las personas cuando estábamos terminando de hacer una cotización, alguna negociación, claro que sí, permítame, le voy a pedir a mi equipo de contable que nos prepare la cotización. Mi equipo contable estaba sentado enfrente mío en una cafetería y estaba escuchando todo. Y de esa manera podíamos hacer las negociaciones de una manera ágil y rápida. No se trata de pretender tener tamaño, se trata de empezar a construir la estructura para crecer. Entonces, cuando eres un startup, vas a tener que aprender una cosa muy importante y es a diferenciar lo urgente justamente de lo importante. Ahora, en la vida del emprendedor todo importa y todo urge. Así que tenemos que encontrar un balance entre estas dos cosas de la manera más rápida posible. Ahora, bien. Como diría uno de mis mentores, los problemas de dinero se resuelven con dinero y muchas veces te va a tocar invertir para poder trabajar bien en esta diferencia. ¿A qué me refiero? Muchas veces queremos o creemos que todo lo podemos hacer nosotros con tal de quedarnos con todo el pastel. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces cuando tienes un emprendimiento en donde tú tienes realmente un autoempleo, todavía no tienes una empresa, buscamos la manera de poder buscar más plata porque eso nos queda a nosotros. Y por supuesto que eso es bonito y rico quedarte con todo el pastel. Pero ¿qué pasa? Tienes que empezar a aprender que tu tiempo va a ser tu activo más valioso. Y como dueño de negocio, tu negocio no es estar operando el negocio, tu negocio es hacer crecer el negocio, ese es tu objetivo. Y esa diferencia te va a llevar a la siguiente fase, que es contratar personas. Para poder saber en qué momento tengo que delegar, hay ciertos puntos clave para poder trabajar y son justamente la diferencia entre lo urgente y lo importante.
Lo importante, ¿qué va a hacer? Vamos a definirlo como 3 cosas que tienes que enfocarte todo el tiempo. Número 1, tus ventas. Si no estás vendiendo, estás muriendo. No importa tu tamaño ni tu condición. Es la realidad de la vida. Número 2, tu servicio o tu atención al cliente. Normalmente encontrado con los siglas SAC, servicio al cliente. El SAC es una de las primeras cosas que puedes llegar a delegar, pero tienes que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque tus clientes, cuando estás en esa fase de startup, te están contratando a ti, confían en ti, te aman a ti, y si no logras transmitir de una buena forma esa atención al cliente, vamos a estar fritos. Pero esta es una de las que más fácil puedes automatizar hoy en día. Aparte de tus ventas y de tu servicio al cliente, vas a priorizar tu recurso humano. Si bien puede que seas nada más tú, o que seas tú, tu pareja, tú, tu hermano, o tú y un socio, la premisa es cómo van a ir encontrando las tareas claras que tienen que ejecutar. Puede que ahorita no tengas todavía ningún empleado per se, pero sí hay tareas diarias que realizas. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a enlistar esas tareas directamente y vas a ir relacionando cada una de las tareas con las habilidades que tendría que tener una persona para poder ejecutarlas. Entonces, por ejemplo, si en tu negocio se dedican a los servicios y alguien tiene que estar contestando el teléfono todo el tiempo, perfecto, vas a hacer una premisa. Ese sería el primer puesto a delegar, pero no lo vas a delegar de cualquier forma. Vas a pensar, ¿puedo contratar? ¿Puedo automatizar? ¿Puedo automatizar o puedo delegar? ¿Y a qué nos referimos con esto? Contratar es cuando efectivamente necesitas un perfil nuevo. Los perfiles nuevos tienen un problema y es que hay que entrenarlos. Automatizar es lo de hoy. Hay un agente de inteligencia artificial para poder hacer la tarea que tú quieras directamente, ya sea contestar mensajes, preparar leads o generar campañas. Hay una inteligencia artificial para eso. Toca estudiarla y validar cuál es la mejor. Y por último, delegar. Si tienes un socio, y es lo que yo recomiendo siempre a la hora de un emprendimiento, en la tribu del business decimos que los negocios son peligrosos, no te conviene ir solo. Bueno, pues entonces toca delegar tareas. No te conviene tener un socio que piense como tú, que trabaja como tú y que tiene las habilidades que tú tienes. Te conviene asociarte con alguien que no tiene lo que a ti te hace falta, o más bien que tiene lo que a ti te hace falta. Por ratitos a mí se me traba la lengua. Cuando yo tuve un crecimiento muy fuerte, y en particular debo agradecer a mi amada esposa por eso, fue porque ella, siendo mi primera socia, es la persona más diferente a mí. Antes de empezar a trabajar con socios con los que hoy mantengo relaciones comerciales, pasé por muchos socios y tenía un problema muy en común con ellos. Compartíamos muchas habilidades. Ambos éramos buenos para vender, ambos éramos buenos para creatividad, ambos éramos buenos para pensar cosas que pudiéramos vender, pero resulta que ninguno de los dos era ordenado en finanzas, ninguno de los dos llevaba el control correcto de los clientes. ¿Y eso qué hacía? Que aunque vendiéramos y tuviéramos oportunidades, parábamos muriéndonos en el proceso de intentar nacer, porque no éramos compatibles el uno con el otro. Mi esposa y yo de por sí somos las personas más diferentes que hay sobre la faz de la tierra, pero nos amamos con todo el corazón. Y sobre esa línea era más fácil complementarnos. Ella es ingeniera industrial, yo soy súper creativo. Al tener esas dos vertientes, tienes una buena estructura para poder fomentar un negocio. Entonces, de esa manera puedes ir validando cuál es la mejor forma de ir desarrollando. Ahora, luego vienes con el proceso del urgente. Aprende a identificar aquellas cosas sobre las que tienes control y las que no tienes control. Lo importante es que te enfoques en estas 3 grandes áreas: cómo atiendes a tu cliente, cómo contratas y escalas, y cómo vendes. Una vez vas resolviendo esos problemas, puedes empezar a delegar la relación del urgente. Lo urgente normalmente es producto del proceso. ¿A qué nos referimos con esto? Muchos emprendedores vendemos algo que decimos que podemos hacer para luego aprender cómo hacerlo, y eso nos genera urgencias. Empieza a identificar en tu día a día y haz una pequeña lista. Y describe cuáles fueron las cosas hoy que más me quitaron tiempo, en las que más tuve que pasar tiempo, en las que más tuve que invertir mente. Y vas a ir anotándolas a ellas y vas a ir visualizando cuáles de ellas realmente eran urgentes y cuáles no. Un cliente necesita que le mandes una cotización. Eso es urgente porque es de ventas. Un cliente quiere conversar contigo para hacer brainstorming. Eso no es urgente. Puedes delegarlo, puedes aplazarlo o puedes
hacer como tal un proceso automatizado que le permita a él irte enviando esa información. Va a depender mucho de tu producto o de servicio, pero tienes que ir enfocándote mucho en la manera en la que vas construyendo esto, conociendo tu negocio y poder validar la mejor manera. Pronto tendremos disponible un proyecto llamado Arquitectura de Negocios, donde vas a poder encontrar justamente cómo hacer ese apartado de operaciones de una manera más detallada. Si quieres más información, comenta la palabra arquitectura para que te podamos enviar información de cuando ya esté disponible o bien del proyecto como tal. Y por último, pero no por eso menos importante, vamos a hablar ya de la empresita. ¿A qué le decimos empresita? Y de nuevo, no es con término despectivo, sino con cariñito. La empresita es una etapa en donde por lo menos son de 2 a 5 personas que están echando penca. Y ahora, no me malinterpretes, una empresita puede producir un montón de plata. Dentro de mis proyectos y dentro de mis empresas tengo proyectos que tienen 2 personas trabajando y generan muy buenos rendimientos. Tengo algunos otros proyectos donde hay 15, 20 personas trabajando y es un dolor de cabeza hacer que todo el mundo se ponga de acuerdo. Solo a mí se me ocurre meterme a manufactura. Pero esos son otros 20 centavos. La premisa para ti es cómo puedes venir y ejecutarlo en tu realidad. Cuando tienes empresita, ya sea porque tienes 2 o 3, 5 personas contratadas, lo primero que vas a empezar a gestionar es un sistema. No importa el tamaño que tengas, lo que estés vendiendo, lo que estés estructurando, ocupas un sistema y vas a priorizar 3 áreas directamente. Si bien en el startup le íbamos a poner muchas ganas a las ventas, al servicio al cliente y al recurso humano, cuando nos pasamos a la empresa le vas a meter cabeza a las finanzas, a la operación y al mercadeo. Y si te das cuenta, tiene mucho que ver con las de la startup, solo que son las hermanas grandes. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? En las finanzas tú vas a tener que empezar a trabajar y enfocarte en algunos documentos importantes. Si quieres que ahondemos un poco en cómo trabajarlos, coméntalo y con mucho gusto lo vamos a hacer. La primera cosa que tienes que tener sí o sí en el mundo de las finanzas se llama estado de resultados. Y quizás ahora estás sufriendo un poco recordando cuando te tocaba hacer este tipo de procesos en el colegio o en la contabilidad. Pues bueno, hay muchas maneras de hacerla, son muy simples, pero la esencia que vas a necesitar en un estado de resultados es saber cuánto te está entrando, cuánto te está quedando y cómo podemos hacer para ir invirtiendo más. Sobre todo si estás en los primeros 3 a 5 años de tu negocio, es importante que reinviertas todo lo posible hasta que ese negocio no dependa de ti. Eso es lo que queremos lograr, es lo que queremos desarrollar y es el secreto real del crecimiento. El siguiente documento que se te va a tener que enfocar a la hora de hablar de finanzas es la estructura del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es un documento muy bonito que lo que nos ayuda es a entender cuánto es lo mínimo que debo de vender y cuáles son las metas que tengo que tener. Nos ayuda a anticipar pago de impuestos, nos ayuda a anticipar pago de comisiones y es una estructura muy sencilla de poder manejar. En mi libro 99+1, mi libro, tenemos un capítulo dedicado 100% solo a esa estructura para poder visualizar la manera correcta de armar tu proceso. Por si te interesa, está disponible en diferentes plataformas, encontrarás los links ahí abajo, acompañado del curso, el cual te lleva mano a mano por cada uno de estos procesos y lo tenemos a un precio súper económico para que pueda acceder cualquier persona. La siguiente parte va a ser la operación. En la operación, ¿en qué nos vamos a enfocar? Pues bueno, aquí va a depender mucho de que identifiques bien el tipo de negocio que tienes. Hay 4 formatos de negocio que puedes trabajar: servicios, comercialización, manufactura o giro especializado. Cada uno de ellos es sumamente diferente y lleva sus propias complejidades, pero vamos a decir que en esencia todos llevan un proceso y es que tienes que tener claro tu modelaje de negocios. O Business Process Modeling por sus siglas en inglés. Ahora, si te metes a googlear de bote pronto, esto va a parecer muy complicado porque es una estructura como de programación que te ayuda a identificar los diferentes puntos que van desde un punto A un punto B. Te voy a dar una manera un poquito más fácil antes de irnos a lo avanzado y es trabajar por una estructura de in, proceso y output. Vamos a decir que en tu fase de in o de entrada vas a tener toda la información necesaria para llevar a cabo tu producto, servicio, manufactura, demás.
Supongamos que tú vas a hacer pasteles, perfecto. La información que requieres es todo lo que va a conllevar prepararlo. Cuánta harina necesitas, cuánta masa necesitas, cuántos condimentos o estructuras ocupas, cuánto tiempo se va a tardar, la receta la tienes, no la tienes. Todo eso es información de entrada. Una vez tienes la información de entrada, vas a diseñar el proceso y eso sería el equivalente a hablar de la receta. La receta te va a decir, primero van los huevos, segundo bates el azúcar, luego agregues la mantequilla. Y cada uno de esos procesos lo que hace es irte dando el formato y la estructura sobre la cual vas a ir gestionando y definiendo el proceso de acción. Los procesos son simples, son simplemente las tareas que cada una de tus necesidades conlleva. Entonces tienes que identificarlas. ¿Por qué es importante la información de entrada? Porque son todos esos prerequisitos. Si no has ido a hacer compras, no puedes hacer pasteles, aunque tengas la receta. Entonces el equivalente sería, número 1, lista de compras, tu información de entrada. Número 2, tu proceso, tu receta. Y por último, el output, que es cuánto vas a recibir o cuánto vas a poder producir. Vamos a suponer que con la lista de súper que haces, la receta que manejas, te salen suficiente para 4 pasteles. Perfecto, eso sería tu información de output. Sabes que puedes producir 4 pasteles en un día, por lo tanto puedes tener 4 clientes al día, o cuántos clientes puedes tener a la semana, cuántos clientes puedes tener al mes. Y eso te ayuda de tal manera de poder ir conociendo y relacionándolo con el mundo de las finanzas, con tu estructura de ventas meta y poder ir posicionándote de una mejor manera. Y por último viene la parte para mí más divertida de todas, que es el mercadeo, que básicamente viene a ser tu reflejo en ventas. Aquí nos vamos a enfocar en 3 cosas y esta normalmente es una de las que más delegamos en agencias o servicios. Ahora, yo mismo tengo una agencia y te sé decir que algo muy importante para que puedas verdaderamente delegarte en una agencia es el proceso de conocer tu visión, misión y valores del por qué estás haciendo las cosas. No se trata nada más de poner romería o de que ChatGPT te dé una visión cualquiera. Se trata realmente de transmitir tu esencia hacia el negocio y que eso permita que puedas ir creciendo y escalando. Dentro de esa premisa, los enfoques que tienes que tener son los siguientes. Número 1 va a ser tu branding. Para este punto ya no basta nada más el logo creado con Canvas. Ya tienes que tener una estrategia directamente del por qué lo estás haciendo, cada una de las cosas que estás haciendo. Número 2, para el siguiente punto, vamos a enfocarnos en la estructura de definir directamente tus canales comerciales. En esos canales comerciales vas a definir la manera y el enfoque de poder ir construyendo resultados tangibles. Y cuando hablamos de canales comerciales es directamente canales de entrada, como lo diría el Business Model Canvas famoso. Pero acá te voy a pedir que lo bajes a un concepto mucho más práctico y es básicamente dónde te resulta fácil vender y cómo potencias eso. ¿Vendes en redes sociales? Perfecto. ¿Cómo puedes pensar en generar un mayor resultado, una mejor automatización o un menor costo a través de redes sociales? Esa va a ser tu prioridad. Luego podemos hablar de aperturar nuevos canales. Puede que puedas estructurar una estrategia de mailing, algo de WhatsApp. A lo mejor no estás explotando las llamadas en frío, que siguen siendo estructuras que valen mucho la pena. Si eres un local, ¿qué cosas puedes hacer para atraer más personas a tu punto de venta? Si eres una persona que presta servicio, ¿cómo puedes comunicarte agregando valor a tu audiencia? Un simple correo a tus clientes, volviéndoles a preguntar cómo están, que ya son personas que han confiado en ti, puede ser un gran resultado en la reventa. Aquí es donde tienes que validar qué canales estás utilizando y realmente cuáles valen la pena. Crear contenido puede ser un dolor, crear estructuras puede ser un dolor, pero ahí es donde tienes que ir enfocándote en equipos y en estructuras que pueden irte ayudando de la mano para poder ir mejorando estos procesos y es donde ya puedes empezar a delegar. Pero, como decíamos desde el principio, solo puedes delegar si tu pasión es clara. Si tu pasión es clara, solo puedes delegar los procesos que tienes identificados y entonces ya puedes pasar directamente a construir equipos de trabajo que te ayuden a fomentar estos procesos. Es mejor tener un canal de ventas sólido a muchos canales mal atendidos. Así que enfócate en el que te resulta más fácil, más entretenido y con el que traes mejores resultados. Y eso te lo va a ayudar a saber justamente tu estructura financiera. En el estado de resultados vas a saber efectivamente cuál es el proceso que mejor te trae resultados, cuál canal te trae más ventas. En tu estructura de procesos vas a saber dónde hay mejores clientes, qué tipo de cliente estás atendiendo y por dónde viene ese cliente. Y eso te ayuda a identificar qué tipo de canal utilizar. Y el último, pero no por eso menos importante, viene a ser tu posicionamiento.
Puede ser que por ser una pequeña empresa no te enfocas mucho en esa idea del posicionamiento o del tamaño de mercado que tienes, pero es importante que empieces a estudiar este tipo de palabras. Para escalar un negocio realmente a su máximo potencial, tienes que saber el tamaño de mercado con el que estás lidiando, la oportunidad comercial que realmente tienes y a cuántas personas ya estás llegando en este momento. Hay muchas maneras de poder analizar esto. Hay procesos caros como hacer estudios de mercado o bien puedes empezar haciendo análisis a través de tus resultados directamente de publicidad en Facebook. Dependiendo de la cantidad de gente que tienes y el engagement que realizas, puedes ir teniendo una variación de entender, ok, de cada 1000 personas que me ven, cuántas personas interactúan conmigo. Eso te va a dar dando un potencial tamaño de mercado en relación a la zona en la que trabajas. No importa si estás en una zona capitalina, en una zona rural, el proceso es similar para todas. También tienes que entender que no funciona lo mismo si estás trabajando en un país pequeño como Guatemala, a si estás en un país grande como México o Estados Unidos. Estas variables nos ayudan a identificar la forma en la cual puedes ir atacando. La manera más simple de poder definir es, si tienes un punto local, ¿qué tan fuerte eres tú atrayendo personas hacia tu punto de venta? Si no logras que la gente llegue, una de dos, estás en un mal punto comercial o tienes que reevaluar la manera en la cual le enseñas tu atractivo. Si a lo mejor prestas un servicio y lo haces de manera remota, tienes que validar en qué zonas te estás pautando. A lo mejor te estás enfocando en la zona que te queda cerca a ti y tienes un potencial de mercado fuera de ella. Muchos de mis mejores clientes ni siquiera han estado en Guatemala, han estado en El Salvador, han estado en México, han estado en otras áreas donde a través de mis servicios 100% remotos puedo atenderles y generarles negocios sin ningún problema estando desde casa. La premisa que tienes que identificar es cómo tú te posicionas como un referente del mercado y qué validación te da esta. Ahí es donde la reputación es de las cosas más importantes y te dejo con un pensamiento que siempre tienes que tener en mente. Tenemos 1000 oportunidades para hacerlo bien, pero solo una para hacerlo mal. Ten cuidado con cómo vas a trabajar ese posicionamiento de mercado, ya que si te haces fama de no entregar las cosas a tiempo, de no trabajar de manera correcta, es mucho más fácil que eso se dé a conocer antes de todo lo bueno que haces. Pero enfócate en la manera en la que estás posicionándote con tus clientes. Pídeles referencias, que te den un pequeño video o algún testimonial de cómo es trabajar contigo. Genera espacios donde puedas dar a conocer eso y preocúpate por tu cliente. La persona que ya te compró, que ya no importa cuánto haya gastado, si gastó $1, si gastó 10,000, esa persona ya te consumió. Es mucho más fácil que esa persona te pueda volver a comprar. Así que enfócate en estructuras donde tu branding, tus canales y tu posicionamiento en tus clientes te permita siempre ser top of mind a la hora que tengan una necesidad donde tú puedes resolver. Y espero que este contenido pueda ser relevante para ti. Llegamos al final de este proceso, pero si llegaste hasta acá, quiero darte algo extra. En el enlace en la descripción vas a poder encontrar un contenido en donde toda esta charla que hemos tenido trabajando va a tener una pequeña guía práctica, ya sea que estés en fase de querer emprender en startup o ya con una pequeña empresa. Te he preparado un pequeño documento en donde puedes ir priorizando esa manera para poder hacer que tu tiempo te rinda mucho mejor. Es completamente gratis y nada más tienes que registrarte para poder descargarlo. De igual manera, es para mí un privilegio que hayas podido llegar por acá. Te invito a que si todavía no lo has hecho, puedas suscribirte y nos vemos en el próximo video. ¡Hola! Mi libro. We make moves, we build vibes, chasing goals with the tribe. Money, purpose, peace of mind, live the dream. Revivine.